el aniversario del cambio de nombre de escuela a facultad, tenemos la suerte de, bueno, de ver, gracias a la universidad y a la Facultad de Artes, poder tener este espacio para traer al diseñador argentino y platense, Luis Varela, quien, bueno, nos va a contar un poco de su desarrollo en cuanto a justamente diseño de vehículos para la industria local argentina. Y bueno, es en vista que nosotros conformamos la carrera de diseño industrial y es un tema de nuestra incumbencia, entonces estamos muy agradecidos de la presencia. Bueno, al contrario. Gracias, Walter. Al contrario, el agradecido soy yo, realmente, que me den este lugar para exponer lo mío. En principio les agradezco muchísimo a todos, especialmente los jóvenes y los mayores, no tan jóvenes, algunos que vienen desde Berazategui, de Buenos Aires, gente que muchas no la he tenido contacto o no conozco, vengo a conocer ahora, tenemos contacto a través de las redes. A todos, realmente muchísimas gracias, especialmente a la cátedra y en especial al doctor Carlos Pepe, aquí presente, que estuvo repartiendo los números. Es un filántropo, doctor en farmacia y filántropo platense, del que después les vamos a dar más información seguramente. Bueno, yo le voy a... Esto no va a ser ni remotamente una charla académica o cosa por el estilo, porque no es lo mío. Yo, aunque tengo formación universitaria, estudié agronomía, nada que ver con los fierros, pero yo lo que voy a exponer o contar en la mejor manera que pueda, contarles las experiencias mías, cómo fui yo resolviendo los problemas o encarando los proyectos que tenía desde mis limitaciones y mis condicionamientos míos y del momento en que lo hice. Todo lo que hice, lo hice hace más de 50 años. Ustedes son jóvenes, los niños son muy jóvenes y no tienen mucha idea de lo que era hace 50 años. Yo les doy un dato nada más como para que se ubiquen en tiempo y forma. Yo, por ejemplo, quería hacer una consulta o un pedido de informes, de un folleto o de una fotografía a un carrocero italiano, que eran a quienes yo admiré toda mi vida, especialmente los italianos. Tenía que escribir una carta a máquina de escribir, no saben saben de qué se trata, tin, 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 las teclas del carro, escribirla, ponerla en papel vía aérea, papel livianito, porque tenía que ser muy liviano, ensobrarla con un sobre también de vía aérea, lo que se llamaba vía aérea, ir al correo, pesar el sobre con la carta, ponerle una estampilla y despacharlo. Tardaba 10, 15 días en llegar a Italia, y si en Italia me contestaban rápido, urgente, a los 10, 15 días de vuelta yo tenía la contestación o la foto o el folleto que había pedido. 30 días, término medio, 20, 25 días, 30 días, para que me dieran un dato. Hoy, afortunadamente... Perdón, y no había traductor, o sea, tenía que hacer la traducción primero. Y no había traductor. Con Italia me la rebuscaba, con un diccionario, muy bueno, Alejandro tuvo apunte. No había traductor. Entonces, con un diccionario, más o menos sabía lo que me contestaban, o lo que ellos también sabían lo que yo les pedía. Tiempos de los trogloditas para ustedes, prácticamente. Bueno, hoy día, con un dedo, nos manejamos, no nos comunicamos con Italia al toque, nos comunicamos con Japón, del otro lado del mundo, en un instante. Eso realmente es un progreso y un avance y una herramienta impresionante que ustedes tienen a disposición. Algo que en ese entonces no teníamos, como tampoco teníamos las herramientas que hay hoy, las técnicas, los recursos técnicos, ya en herramientas de rutina, de taller y en herramientas de diseño, como son los programas de 3D. Nada de eso, le vamos a explicar cómo lo hacíamos y cómo resolvíamos los problemas. Entonces, ubíquense eso y ubíquense también en que yo, en ese entonces, hace 50 años, era un pibe como ustedes, sin formación profesional, sin formación académica.
Me formé en forma autodidacta, leyendo libros, revistas, cuantas revistas caían a mi alcance y se podía comprar, que no eran muchas, Auto Italiana, Cuatro Rotes, poquitas publicaciones, las tragaba, me las comía para tener un poco de información, para ir formándome. De esa manera fue que fuimos formándonos. Eso para que se den una idea. Herramientas no teníamos. Aparte, yo no tenía ni herramientas ni taller. Tampoco tenía la gente, los oficios, los artesanos, chapista artesano, tapicero, plastiquero, electricista o mecánico, no tenía nada de eso. No tenía el lugar donde hacerlo y muchísimo menos tenía el dinero para hacerlo, que no era poca cosa hacer un auto. Pero todo eso lo pude compensar con algo que yo quiero que les quede bien, bien claro y lo tengan presente, con muchísima pasión, muchísima fe. Y quiero aclararles qué se entiende por fe. Mucha gente a veces confunde la fe con lo religioso, con una religión, nada que ver. La fe es el convencimiento de que lo que yo deseo se va a hacer realidad. Eso es la fe y ese es el motor más la fuerza de la pasión que nos lleva a concretar algunos trabajos. Anecdóticamente les voy a contar cómo empezó mi vinculación con el automovilismo. Yo tenía 17 años, estaba en tercer año de mi bachillerato que hice en esta casa, ubicado en otro sitio, en Plaza Rocha. Yo hice, creo que fue la tercera generación, la tercera colación de bachillerato especializado en dibujo técnico. Se dictaba en Bellas Artes. O sea que el ambiente me es común y fui formado también un poco por la escuela, lo que se llamaba antes Escuela de Bellas Artes y hoy es Facultad de Artes. Allí yo empecé a formarme en la disciplina del dibujo técnico, que fue una herramienta que me sirvió muchísimo. En el año 1963, todavía el hombre no había llegado a la luna, estábamos en pañales en ese sentido, leía cuanta revista caía y me resultó muy llamativo una publicación de la revista Auto Italiana de ese mismo año, en el que habían publicado a 4 páginas una nota sobre cómo se corría en la Argentina. Para los italianos, los europeos, en ese entonces Argentina era el fin del mundo. Estábamos mucho más lejos de lo que estamos ahora, obviamente. Y habían puesto unas cupecitas, ustedes a lo mejor no recuerdan, los chicos jóvenes, unas cupés que corrían de turismo de carretera, que saltaban un lomo de burro, un puente, quedaban en el aire, como los coches de rally, pero eran coches viejos de los años 40. Y lo que me ofendió enormemente es que al lado de estas ilustraciones, de estas fotografías que habían publicado, hicieron unos dibujitos malintencionados de unos indios con arco y flecha tirándole a los autos de carrera. Gran ofensa de mi parte y a mis 17 años. Entonces, rápidamente, a rápidos reflejos, escribo una carta con todo este proceso que ya les conté, escribo una carta poco menos que insultante al director, al secretario de redacción, Flaviano Moscarini, secretario de redacción de la revista Auto Italiana, que era una revista de una editorial muy importante, editorial Domus, que creo que todavía hoy subsiste. Le digo y le explico que me llama la atención los dibujitos que han puesto porque nosotros en Argentina en ese entonces teníamos más de 20 fábricas de automóviles. A vuelta de correo, al mes más o menos que yo mandé la carta, me hacen como un desafío, que si es como yo digo, que hay 20 fábricas de autos, que les mande un informe. Por supuesto, a mi juego me llamaron, hablé y conecté con las distintas empresas fabricantes de autos, yo tenía contacto con las oficinas de publicidad y relaciones públicas, me dio la información, la cuestión que hice un informe muy completo, muy completo, y lo mandé urgente, incluso unos gráficos hechos a mano, dibujados a mano, indicando los porcentajes de producción, los porcentajes de integración nacional, y todo eso para que tuvieran realmente un informe bien cierto y documentado. Para sorpresa mía, al mes o mes y medio,
lo primero que me llega es una fotocopia del Banco Nacional de Italia por 30.000 liras, no tampoco existía el euro, equivalente más o menos a 50 o 60 dólares. Y tras esa información, esa fotocopia, lo que era una fotocopia, ustedes no saben, era un papel negro fotográfico con las letritas en blanco. Era una foto realmente, no lo que hacemos ahora en un segundo. Llevaba todo su trabajo también hacer la fotocopia. Había que revelarla en cuarto oscuro, etcétera, etcétera. Y al revés, como decía Alejandro, al revés, se había invertido. Jorge, Bromuro. Jorge acá nos cuenta que es diseñador también, con Bromuro. Se revelaba como una foto blanco y negro. Eso era la foto, el documento que existía en ese entonces. Me llama la atención y me llega un rollo de 10 revistas con una nota, 4 páginas, con todo el informe que yo les había mandado. Yo el nombre mío bien grandecito en letra de molde, me encantó, me entusiasmé. Bueno, y empecé a publicar. De esa forma llegué al periodismo. Estuve mandando notas a la revista Auto Italiana, Cuatro Ruote, L'Automobile, una revista francesa también. Y de esa manera me fui vinculando a lo que es el automovilismo. Publicando desde La Plata notas en Francia y en Italia rentadas. Con esos antecedentes y con 18 años me fui presentando en distintas revistas, las pocas revistas que había acá en la Argentina, y en la revista Autoclub, que era el órgano oficial del Automóvil Club Argentino, que creo que todavía existe, Hugo, sigue todavía, existe todavía. Con eso me habilitaron y me ofrecieron las páginas, publiqué 2 o 3 notas sobre las novedades que había en la industria automotriz. Yo en ese entonces tenía contacto con carroceros y algunas fábricas de autos italianos, y me mandaban de vez en cuando una fotografía blanco y negro, 12-18, con una información de prensa indicándome cuándo se iba a presentar el modelo y que no lo publicara antes de tal fecha. Eso me servía a mí para trabajar acá en estas revistas. De esa forma, y para hacerlo un poquito más breve, fui colaborando en distintas publicaciones, primero como redactor o comentarista de novedades, después como ilustrador. Como yo decía que dibujaba, me pedían que hiciera viñetas para ilustrar más gráficamente y más claramente. A veces un dibujo era más legible que una foto blanco y negro, por la impresión. Todavía no se imprimía en offset, eran todos puntitos. Entonces una foto en esos sistemas que se empleaban de impresión era poco legible. Un dibujo era mucho más efectivo. Llevaba más trabajo, pero gustaba. Empecé haciendo esas viñetas para acompañar e ilustrar notas, y poco a poco me fueron dando un poco más de bolilla. Publiqué, hice algunas tapas de revista. Después de Autoclub fui a la revista Motor de Federico Kirus, que es un gran periodista argentino. Estuve trabajando varios años haciendo tapas de revista y me animé ahí a empezar a ofrecer, hacer diseño. La caradurez mía, el embale y la falta de respeto, a lo mejor seguramente, ¿viste? Cuando uno es joven, se quiere llevar el mundo por delante, y yo quería hacer autos. No tenía ni idea cómo era hacer un auto, pero tenía ganas, tenía muchas ganas. Y eso es lo más importante. Las ganas, la pasión, es la que nos mueve. Empecé a publicar en una revista que fue muy, muy importante, Automundo, y a partir de ahí ya me asignaron unas 4 o 6 páginas. Estoy hablando medio ligero, ¿no? Cuando quieran interrumpirme, chicos o grandes, me interrumpen con gusto, aclaro, no lo dejen para después porque por ahí se olvidan, me interrumpen, charlamos, porque esto es bien informal, bien improvisado. Así que me interrumpen las veces que quieran, levantan la mano y tomamos la posta. Aparte, para no hablar tan ligero. Pero quiero decirles tantas cosas y tengo tanto para decir que 2 o 3 horas no me van a alcanzar. Bueno, decía, en Automundo, una revista que se vendía en toda Latinoamérica, me asignaban 4 o 6 páginas semanales completas para que yo hiciera diseño. Y yo diseñaba de todo. No me daba cuenta, pero en ese entonces yo estaba haciendo un poco de docencia, porque estaba contagiando mi entusiasmo
o mis deseos de hacer algo, se lo estaba contagiando a una gran cantidad de gente que hoy día, que tienen 60 o 65 años, me lo cuentan y me lo dicen. Entonces yo estaba entusiasmando, motivando a mucha gente. ¿Qué es lo que quiero hacer también con estas charlas? La intención mía, chicos, yo hace 40 años que dejé la actividad, pero mi intención es trasladarle a ustedes un poco del entusiasmo y las posibilidades de hacer y de crear, porque ustedes todos son creadores en potencia o ya están creando algo. Cada uno tendrá su historia y su proyecto. Bien, de esta forma ya me establecí en el diseño de autos, todavía teórico, virtual, llamaríamos ahora, porque eran simples dibujos que yo hacía para la revista. Hasta que llegó a mí una información que me abrió mucho los ojos. Los departamentos de ese entonces de publicidad y relaciones públicas daban información, documentación muy interesante que a mí me servía y me era importante. Folletos, fotografías, documentos que yo valoraba muchísimo porque era difícil conseguir información. Hoy día, gracias a Dios, tenemos el botoncito de Google o cualquier otro navegador y tenemos toda la información que necesitamos. En ese entonces era difícil. Esta es la información que me dieron en la oficina de ICA Renault en el año 64. Figuraba un catálogo muy completo, se llamaba Manual de Mantenimiento del Renault Gordini. Renault Gordini, Dauphine o Gordini era un autito económico, equivalente ahora a lo que puede ser un Golf, sencillo, económico, barato, accesible, de mecánica simple. Y vi que realmente era muy sencillo, muy simple. La mecánica francesa estaba diseñada de una manera muy práctica, tal y así que con sacar 4 tornillos del puente trasero de la suspensión, se descolgaba motor, caja, suspensión, todo. Se me ocurrió que era muy interesante para un coche de competición. Entra al box con 4 tornillos, sacan motor, caja, cambian motor, caja, todo completo, era una idea interesante. Entonces empecé a desarrollar, como para mí, sin limitaciones ni de presupuesto ni de cuestiones técnicas, empecé a desarrollarlo, a bocetar lo que para mí era el auto ideal. Un auto deportivo que fuera atractivo y que estuviera acorde con lo que eran los autos europeos en ese entonces. Es así que diseñé mi primer trabajo importante, el Andino, que es el que tenemos. Yo lo he visto, perdón, con ese, falta de experiencia. Si querés ir mandando alguna fotografía. Bueno, acá el que tenemos a la derecha, abajo, es el Andino. Es un auto de Gran Turismo, tienen acá las maquetas, Gran Turismo, en el que nosotros hicimos un desarrollo muy completo. Desarrollamos el chasis y la carrocería, manteniendo totalmente inalterada toda la mecánica, solo que invertimos la posición del motor. En vez de tener el motor colgado atrás del eje trasero, como venía en el Renault original, lo pusimos por delante del eje trasero, o sea, para tener un motor lo que se llama central y que nos permitía una distribución de pesos ideal en un coche de competición que llegaba casi al 50 y 50. Teníamos 55% de peso atrás y 45% en el eje delantero. De ese auto hice todos los planos y la revista Automundo me pidió que mandara a hacer una maqueta. Hicimos una maqueta original y con toda esa documentación me presento en la oficina esta de Relaciones Públicas de la fábrica. Alejandro, la escala se hizo en 1:8. No la tengo yo, la he donado a un coleccionista grande de Buenos Aires y era una maqueta que se desarmaba íntegramente. El maquetista que hizo es Jorge Sordelli, hoy un famoso maquetista internacional que vive en Estados Unidos hace más de 20 años, argentino, en ese entonces 17 años, y lo hacía con latas de IPF con masilla. Hizo un buen trabajo. Con toda esa información me presento en la fábrica, diciéndole que con la información que me habían suministrado yo había desarrollado este modelo de avanzada, de buen criterio, y que tenía intención de fabricarlo.
sobre el momento que ven esta información, me piden acompañarlos al quinto piso. Subimos al quinto piso y estaba en ese entonces, perdón, acá tenemos otros diseños que hicimos, previos al que estoy charlando ahora. Arriba a la izquierda es un turismo de carretera que reemplazaba las viejas coupé. Ese fue para Rodolfo de Alza, un corredor conocido de la época. Y este de acá a la derecha, el verde, era también otro turismo de carretera para Ángel Rienzi, un corredor del momento. A la izquierda, abajo, tenemos un Renault modificado. Pueden apreciar que mantiene la línea del Renault Gordini, Modestito, que ya les dije que era el auto económico de la época, en el que hicimos una modificación para hacerlo más deportivo. Más bajo, más deportivo, más atractivo. Con toda esta información, entonces subimos al quinto piso. Yo lo que pedía era que me regalaran toda la mecánica y yo me iba a poner a hacer el auto. Ilusión de parte mía, porque no tenía ni los medios, ni el taller, nada de eso. Y el presidente que me recibió en ese entonces, James McLeod, le gustó mucho, me dio una palmadita y me despachó sin siquiera una tuerca. Luego sigo con la historia. Que volvés atrás, querés el anterior. Bueno, ahí está, No, cuento lo siguiente. Es uno de los andinos que hicimos. Lo fabricamos acá en La Plata. Acá en La Plata hicimos 110 y 12 más que se hicieron el 9 de julio. Mismo tenemos acá presente al doctor Casano, que es el dueño de ese auto celeste, que estuvo hace poco en una exposición en la SATEI y llamó bastante la atención. Bien, volvemos a la fábrica. Acá tenemos la vista interior del Andino, en la que se ven todas las partes mecánicas, y a la izquierda el auto terminado, el prototipo terminado, que es ni más ni menos que esta maqueta que tenemos acá, que se hizo con alumnos de la cátedra, ¿verdad, Walter? Las maquetas estas, por pedido del doctor Carlos Pepe. Bien, en la fábrica no me dan ni 5 de bolilla, ni una tuerca, pero la idea quedó flotando. Quedó flotando y tiempo después, un mes aproximadamente después, me llama uno de los ejecutivos de la empresa y me dice que hay una persona que tiene interés en llevar a la práctica el proyecto mío. Me sorprendo gratísimamente, nos ponemos en contacto y se empieza a construir. En este punto yo empezaría a explicarles más o menos cuál es la forma en que yo concebía mis trabajos. En primer lugar, les digo, lo primero y fundamental que tenemos que tener, antes de ponernos a diseñar nada, necesitamos, perdón, gracias, gracias Alejandro, gracias. Lo primero que tenemos que tener es una idea que nos atrape, una idea que nos enamore, una idea para diseñar cualquier cosa, desde un escarbadiente a un satélite, un auto o lo que sea, un programa de diseño, una modificación de una estructura determinada. Tenemos que tener una idea que nos apasione, que nos enamore, que estemos pensando siempre en ella, cómo mejorarla, cómo hacerla. Si no tenemos la pasión, más vale que no intentemos hacer nada. La pasión es el fuego sagrado que nos permite llevar a concretar algo. Una vez que tenemos esa idea, yo lo que siempre sugiero y he hecho, por lo menos en mi caso, documentarme lo más posible. Documentarme acerca de esa idea que yo tengo, toda la información que pueda acercarse y plantearme las ventajas, los beneficios, las dudas, los contratiempos o inconvenientes que pueda tener o las ventajas que puede ofrecer la idea mía, para ir puliéndola, para ir mejorándola. En el diseño de un auto, yo siempre planteaba que lo primero que hay que hacer es, aparte de tener esta idea, plantearse la mecánica. Yo no iba a fabricar, hacer una mecánica gracias, Jorge, muy amable, muy atento. Hacer una mecánica es costosísimo y lleva mucho tiempo de desarrollo. Entonces, yo siempre pensé, por cuestiones económicas y prácticas y de tiempo, utilizar toda una mecánica original estándar, absolutamente estándar, que es lo que siempre me planteé yo. Gracias. Estamos rateando. Bueno,
decía, el planteo o el diseño mío siempre surgió de adentro hacia afuera. Primero me planteo la mecánica. Utilizo toda una mecánica original, estándar, a la que le voy a modificar la carrocería o el chasis. Una vez que planteo eso, después de la mecánica, planteo el chasis que va a vincular los elementos mecánicos. El tren delantero, el tren trasero, motor, caja, diferencial, dirección, etcétera, etcétera. Llegado a esto, recién después de esto, y la ubicación del conductor, del piloto, de los pasajeros que van a ocupar el vehículo, recién después de eso me dedico a la forma. Recién después. Para mí la forma viene después de haber definido la parte mecánica, el interior del auto. Hay algunas personas que en algún momento han hecho el camino inverso. Se plantean hacer la piel del auto, todo el exterior, toda la forma exterior, y después rellenarlo. Es inconveniente, es complicado y se puede encontrar con más problemas de lo habitual. Entonces lo ideal siempre es desde adentro hacia afuera. Primero mecánica, chasis y recién después la carrocería. Ese es el proceso lógico que yo he aplicado. No quiere decir que sea el que tiene que ser. Es lo que yo apliqué y lo que a mí me dio resultado y sirvió. Hecho esto, cuando ya tengo más o menos definido estos pasos, paso a hacer los primeros diseños, los primeros borrones a mano alzada. Utilizaba dibujos, papeles, virome, lápiz, fibras, los elementos que tuviera a mano para hacer aproximadamente la forma de lo que yo quería. Una vez que tenía lograda la forma de lo que yo quería, empezaba el trabajo de hacer los planos a escala, que son fundamentales y que son una de las cosas que yo siempre procuré imponer desde la revista esta que colaboraba, Automundo, la necesidad de usar planos. Antes de entrar a cortar chapa o hacer modificaciones, hoy día está la moladora y muchos agarran la moladora, cortan. Antes de entrar a cortar o hacer un dibujo, un esquema, un plano con medidas reales. La escala que se utilizaba en ese entonces, y creo que se sigue utilizando, es 1:10, que es más o menos el tamaño de esta maqueta. Un auto de 4 metros son 40 centímetros, es lo que nos da más o menos una idea clara de lo que es el auto. Entonces, una vez hecho los planos, las 4 vistas, de frente, de atrás, de perfil y en planta. Con las 4 vistas, la vista en planta, de cola, de frente y lateral. Con esas 4 vistas nosotros tenemos resuelto todo el problema de medida. Lo que ocurre que un dibujo en plano no es lo mismo que el dibujo o la visión del auto en perspectiva. Las luces, las sombras, los puntos de fuga, todo eso inciden muchísimo y deforman. Entonces yo tengo que ver si lo que plasmé en un plano, llevado a la realidad, es lo que a mí me gusta. Hoy día se utilizan los programas de 3D y facilitan bastante el tema. Yo en ese entonces, como no tenía acceso a 3D, ni a computadoras, ni a cosas por el estilo, lo que hice fue hacer una maqueta en 3 dimensiones, una maqueta similar a esto aproximadamente, pero lo hicimos en barro cerámica, simplemente porque era un material accesible y mi madre tenía las herramientas, tenía un pequeño taller de cerámica. Hice la carrocería en escala, con todas las limitaciones, todos los registros de medida, para ver si lo que yo había plasmado en el plano se correspondía con lo que yo pensaba. Después que tengo la maqueta hecha, entonces empiezo a corregir internamente. Un poquito más alta la cola, el guardabarro está demasiado abierto, o la trompa muy levantada, vamos a bajarla, o a subirle el techo, los distintos elementos que uno pueda interpretar y ver. Incluso también en su momento me armé unos armazones de alambre para darme una idea cómo sería entrar al auto. Este auto, el Andino, tenía 1,2 metros, 1,4 metros de altura, muy bajito, un poco más alto que este escritorio. En consecuencia, vi, probando con unos alambres, que no podía entrar fácilmente, entonces tenía que utilizar parte del techo, para que el auto 1 entrara desde arriba.
Acá a la izquierda vemos el chapista descansando un poco, ya el auto terminado, y la de la derecha morrada, no va a pasar a estaba cuando hicimos la presentación en Buenos Aires. Esto fue en enero del 70. Presentamos el primer prototipo. Ahí está Fangio. Cuando presentamos el auto, realmente esa fue una presentación que hicimos en Avenida del Libertador y Rodríguez Peña, pleno centro de Buenos Aires, en una concesionaria de la marca, Renault. Vino el presidente Carlos. Puede ser muy bien, Carlos, lo que dice acá Carlos Pepe. Fangio, ustedes saben quién fue Fangio. No saben, se los comento. Fue el más grande piloto de la historia de autos de Fórmula 1. Quíntuple le llaman muchos. Quíntuple fue el campeón de campeones por muchísimos años. Un gran corredor argentino, Juan Manuel Fangio. Buena, vale la acotación, Carlos. Me olvido que es un auditorio joven, chicos. No se olvide que ellos ni proyecto de espermatozoide eran cuando... Es cierto, tenés razón, es cierto. Bien, Fangio, una autoridad mundial, a nivel mundial, una gran autoridad, nos dijo delante de todo el periodismo y de los presidentes de un par de fábricas que nuestro auto no tenía nada que envidiarle a un auto europeo. ¿Para qué? Con eso me agrandé como galleta en el agua, pero he procurado después bajar el perfil. Pero me ha servido para abrir puertas, me ha servido para difundir lo mío. Y esta vez dice que está de anteojos ahí, sos vos con peluca. Claro, con peluca, exacto. Eso tenía 23. Y ahí ya habíamos hecho el prototipo. El prototipo se había mandado a Córdoba a que lo experimentara la fábrica directamente como un coche preserie. Ahí intervino también Orestes Berta en el ensayo, en el control. Durante una semana se estuvieron haciendo pruebas y ensayos de todo tipo para ver si conseguíamos la garantía oficial. Nos dieron la garantía oficial con la condición de que le cambiáramos la toma del tanque de nafta que teníamos interna a ponerla exterior y ampliar un poco la pedalera. Yo dije que las dos cosas eran por demás innecesarias porque tanto el Renault Gordini como el Fiat 600 tienen la boca del tanque de nafta interior y no ocasionaba problemas. Y la pedalera era la pedalera original del 4N. En consecuencia, hicimos esas dos pequeñas modificaciones y rarísimo nos dieron la garantía oficial. Entonces el auto se vendía con el respaldo de ICA Renault. Garantía oficial en todo el país. Más no se podía pedir. Fue exitoso, pero no pasó de 10 unidades. Entre el año 70 que lo presentó. ¿Eso era por costos? Y fundamentalmente por costo, el tiempo que llevaba. Hacer el auto llevaba muchísimo tiempo. Pero, por ejemplo, de un auto de serie que valía, vamos a suponer, 100, ¿cuánto valía? Casi el triple. El auto valía casi el triple por la cantidad de mano de obra que tenía. Nosotros de todas maneras hacíamos trompa y cola de plástico y después hicimos también el habitáculo de plástico reforzado. Todo el auto en plástico. No. ¿Qué auto de serie de esa época comprabas con el valor de una libra? Una Coupé Torino 380W, que era el tope de gama. El Renaultito este modelito valía lo mismo como si fuera hoy un BMW de aquello. Eso era el valor, era caro. Entonces, más de 10, 12 autos no se hicieron en 4 años. El proyecto quedó ahí semitrunco hasta que después lo retomé. Perdón que repaso a ver cuántas cosas me he olvidado. Todo. Bien. Seguimos, si querés pasar, cambiar esa que cambiar, poner otras fotos. Bueno, acá está el auto en acción en el Autódromo de Buenos Aires, compitiendo en carreras de autos clásicos. Después de 25 años los autos son clásicos, este tiene más de 50, así que compite en carreras así, tipo bien amateur. Con buen resultado, supongo, y sirve para darse el gusto de practicar un deporte tranquilo. El auto, perdón. La próxima que está en Japón.
Ah, bueno, sí, acá, exacto. Acá tenemos estas dos fotos, es uno de los andinos que está en Japón. Nosotros tenemos el orgullo, la satisfacción, la alegría, la sorpresa de tener dos autos de estos, este y otro más. Acá es el mismo, en una y en otra. Se alcanza a ver algo de los nombres, las letras en japonés. Tenemos dos autos en Japón, construidos acá en La Plata, dos en Japón. Hay uno en España, en Madrid. Y como si todo esto fuera poco, encima, en Finlandia, tenemos un fanático nuestro, un finlandés, Serko Nieminen, que es un mecánico finlandés que le gustan mucho los autos y es un apasionado y fanático de nuestro andino, que lo conoce a través de Facebook. Y me pidió hace 2 años si yo tenía inconveniente en que él le pusiera a su primogénito, su primer hijo, que le pusiera el nombre de Andino. Le pregunto por qué le quería poner Andino. Me dice, porque le gusta el auto y quiere homenajearlo, porque quiere que el nene tenga un nombre rimbombante en el tema automovilístico. Yo le dije, bueno, ponele Ferrari, Lamborghini, algún nombre más significativo. No, yo quiero Andino. Vale, ponele Andino, bárbaro. Así que ahora tenemos un nene que cumple este mes 2 años y se llama él se llama Andino Nieminen. El papá Serko Nieminen y la mamá Tiina Nieminen. Es algo anecdótico, pero es curioso ver hasta dónde llega algo, un proyecto, una idea, un trabajo que se hace con verdadera y auténtica pasión. Para mí es algo casi metafísico, no quiero entrar en el terreno que es mi especialidad, mi preferencia, pero es un fenómeno realmente notable. Pasa así que, bueno, acá tenemos planos de otros diseños. Abajo a la izquierda están las maquetas también del Andino en 1:43, una escala chiquita, es decir, una escala grande, el auto es chiquito, tiene 7 centímetros, que fue hecho por la editorial Salvat en el año 20 o 21, como la colección de autos inolvidables de Argentina. Al nuestro le tocó el número 89, lo hicieron sin habernos pedido nada, lo hicieron perfecto, ese 3 amarillito que está ahí, lo hicieron perfecto sin siquiera habernos pedido un plano. Supongo que lo han escaneado en base a fotos, con los escáneres que hay, lo hicieron perfecto, en una escala muy diminuta. Bueno, eso también es otra característica o tip de este proyecto. Acá tenemos también uno en Buenos Aires, no, en Rosario. Creo que está en Rosario. El 52 es en Rosario y el otro 33 es en Buenos Aires. Sí. ¿El cambio de luneta fue por costo? El cambio de luneta fue por 2 cosas. Uno, se volaba. Por vacío, tenía unas bisagras muy bonitas, se volaba. Pero, fundamentalmente, el acrílico ese grande que permitía ver todo el motor y que era impactante, como en ese entonces también la calidad de los acrílicos era muy limitada, claro, al ser muy horizontal, muy inclinada, prácticamente era un manchón blanco. Desde el interior se veía nada más que un manchón blanco, o sea, problemas de visibilidad, no se veía. Entonces optamos por tener una luneta vertical abierta, y por lo menos se tenía buena visibilidad hacia atrás, manteniendo la línea todo lo posible. Bueno, el proyecto ese se descontinuó en el 74 y en esa fecha me convoca una agencia que vendía autos en Buenos Aires, en San Isidro, Buggy Center. Un comerciante que me pide reflotar el Andino, que se había dejado de fabricar hacía ya 1 año. Bueno, hablo con la gente de 9 de julio, Luis Hermanos, sí, te escucho, ¿no? Animal. En esa época estaba de moda el Chevron, estaba de moda el Lutera, estaban de moda los motores de serie. Exacto, había empezado a gestarse este tipo de proyectos diferentes. No sé si ustedes, chicos, recuerdan o han visto o tienen alguna idea, porque es de bastante hace muchos años. Sí, había una movida, como no había importación, había una movida hacia el auto distinto. Cada uno quería personalizarse y tener una característica de un auto diferente. Entonces había surgido el Lutera, él era un concesionario de Renault, que había hecho una modificación sobre el Torino, también en plástico reforzado, y que tuvo éxito.
Bueno, nosotros empezamos a trabajar con el auto, nos cedieron todas las matrices que habíamos hecho en plástico reforzado. No les aclaré, vale hacerlo ahora por lo menos. Una vez que nosotros teníamos el modelo terminado en chapa, completo, el auto terminado, funcionando, pintado, se copia con plástico reforzado, tal vez conozcan el proceso, se copia en plástico reforzado y se hacen las distintas matrices. Similar a lo que se hace con los barcos. Hoy día creo que es bastante más conocido o difundido el sistema. En ese entonces era novedoso porque prácticamente nadie trabajaba en plástico reforzado. Era difícil. Aparte también la mercadería, la materia prima era importada y era difícil conseguir. Se hace la matriz en plástico reforzado y después se sacan las copias de la misma manera, mucho más rápido que si hubiera que hacerlo todo a mano como hicimos el primero. Chicos, si quieren interrumpir, interrumpan, pregunten. Hay una pregunta. Con duda, te escucho. ¿De qué forma pensaste la aerodinámica del vehículo? Porque vos te centrabas en el diseño exterior, pero tenías que tener un conocimiento también para ver cómo trabaja ese diseño con el aire. Exacto. Bueno, sí. No sé si llega. Repetilo para que le escuchen. No, mi pregunta es, ¿cómo pensabas vos la funcionalidad de la aerodinámica del vehículo? Porque vos te centrabas en el diseño exterior, pero ese diseño exterior tiene que tener una funcionalidad también con el choque del aire, más si es un auto de competición. Obvio. Por eso yo había estudiado en forma autodidacta, leyendo revistas, leyendo trabajos de especialistas que había en Europa, para cómo impacta el móvil, el cuerpo, en el aire. Todo eso lo mamé o lo fui leyendo sobre todo con estudios del alemán Kamm, que fue uno de los primeros que empezó a estudiar en los años 30 aproximadamente el tema de la aerodinámica. En general, la gente tiene idea que la forma aerodinámica ideal es la de una gota de agua, pero una gota de agua como cae de un grifo. Esa gota no es como cae en la lluvia. En la lluvia es una esfera. Es una esfera. Y produce turbulencias atrás de la esfera. La esfera cae y se produce una turbulencia atrás de ella. No es lo que piensa la gota de agua. Para mí, en mi opinión, ha sido compartida por muchos, la forma más aerodinámica puede ser la de las aves. Pero más aún aerodinámica que las aves, ¿tienen idea que puede ser? ¿Un avión? Más aerodinámico que un avión, más aerodinámico que un ave. Los peces. Los peces. ¿Saben por qué? Porque un pez está en un medio, como es el agua, que sería más o menos equivalente al aire a 300 o 400 kilómetros por hora. El aire a esa velocidad toma más o menos la densidad del agua. No tengo el valor justo, es intuitivo lo que estoy diciendo, pero anda por ahí. 300 o 400 kilómetros por hora. Entonces, fíjense que un pez mueve un poquito la aleta caudal y se desplaza a una velocidad notable sin generar turbulencias. Sin generar turbulencias. Hace así y avanza, sin generar turbulencia. Es notable, eso es observación, nada más. Pero por ahí si viene un biólogo me reta o un ingeniero aeronáutico me dice que no, pero se lo voy a discutir a muerte. Entonces no genera turbulencia. ¿Por qué? Porque las turbulencias restan potencia. Todas las turbulencias que se forman atrás de un auto, imagínense un auto cuadrado que avanzara, todas esas turbulencias que se producen quitan potencia y en consecuencia le quitan velocidad. Por eso, es decir, en función de los conceptos que uno tiene de carenado de la rueda, del carenado, fíjense que yo me ufanaba en ese entonces que este diseño, el andino, no tiene una sola línea recta. En la foto anterior que veíamos, acá se puede apreciar, pero en la anterior que veíamos, ese que estaba en Japón, se ve que todas las formas son curvas. Eso es esta, a la izquierda. Fíjense que son todas curvas.
El auto se cierra adelante, se cierra atrás, la ventanilla es esférica y ahí cuando llegamos a hacer, teníamos que hacer la ventanilla que sube y baje, nos dimos cuenta que era esférico. Al ser esférico, tiene curva en los dos sentidos, no, ni sube ni baja. Ahí nos dimos cuenta. Entonces, bueno, tuvimos que partir la ventanilla y dejar un pedacito, si lo sabrás vos, Osvaldo, que es caluroso. ¿Por qué? Claro, en autocompetición no tiene una ventilación adecuada. Pero al ser toda una sinfonía de curva, como yo decía, realmente el auto es muy aerodinámico y tiene pocas turbulencias. En consecuencia, funciona, no sé qué coeficiente tendrá, nunca lo medimos ni lo hemos evaluado, pero evidentemente es muy, muy aerodinámico. Tal es así que con la modestísima mecánica del Renault Gordini, que tiene 0.85 de cilindrada, no es ni siquiera un litro. Hoy estamos acostumbrados a 1.6, 2.0, 2.3, 3.2, son litros, ¿no? 3.200, 2.600, 2.500. Este era 0.850, no llegaba a un litro de cilindrada. Gracias a su forma aerodinámica y la reducción del área frontal, el autito llegaba a 185 kilómetros por hora. Osvaldo, sí, Alejandro, Osvaldo. Yo te quiero aclarar. En realidad, en mi experiencia, el auto es caluroso más que nada por la gran superficie vidriada que tiene. Cuando pega el sol, ahí sí se pone difícil. Pero con algunos trucos se puede conseguir una circulación de aire en el interior del auto bastante razonable. Lo que pasa es que al mediodía se hace complicado. Exacto, Osvaldo. Bueno, Osvaldo tiene el auto, hace años de usuario de él y sabe exactamente. Lo que ocurre es que no podemos resolver todos los problemas. Buscábamos que fuera aerodinámico y que fuera veloz. Tiene mucho vidrio y eso lo hace caluroso, pero no era la idea de hacer un auto de calle. Tuvimos que hacer auto de calle porque no había mercado para competir. Alejandro. No, yo decía más que nada por el tema de los chicos, que hay que situarse 50 años atrás. 50 años atrás, un motor de 850 centímetros cúbicos eran chicos, para que se den una idea, era el motorcito que traía el Fiat 600. Hoy tenés un Volkswagen Up que tiene menos cilindrada que eso, más o menos igual, y es un auto que camina a 170 kilómetros por hora. En esa época, no. Lógico, se ha evolucionado y ha cambiado muchísimo la potencia que se le puede sacar a un litro de cilindrada. En ese entonces el Gordini, si no me equivoco, tenía 34 caballos, algo así, más o menos. Por eso, para la cilindrada y la potencia que tenía, era una velocidad bastante significativa y realmente muy atractiva. Bueno, acá tenemos la segunda etapa del Andino, que hicimos acá en La Plata. Lo hicimos en forma de kit, es decir, fabricábamos y vendíamos todo el auto desarmado, excepto la mecánica, el chasis, que es el que aparece abajo de todo, el chasis y las distintas partes del habitáculo, trompa, cola, parabrisas, guardabarros internos. De esa forma, los compradores tenían la posibilidad de armar su auto como si fuese un mecano, armar su auto e incluso hacerle algunas modificaciones, mejoras o cambios que ellos quisieran por gusto y por estética. En la segunda etapa, que fue del 74 al 80, llegamos a hacer acá en La Plata 110 unidades, sumadas a las 12 que hicieron el 9 de julio, 122. Compartió la etapa de los kits con los buggy, también una etapa muy de moda de autos de kit, ¿no? Exacto, nosotros el Andino lo empezamos a fabricar en el 68 y en el 70 salieron los primeros. Ya en el 69 empezamos a diseñar el buggy Puelche, que ustedes habrán visto acá en La Plata, los chicos puede ser que habrán visto más de uno. El primer buggy que se hizo acá en el país con diseño nacional, lo hice yo, es el Puelche 1. Ese también fue el simultáneo casi con el Andino. Y se hicieron tanta cantidad en forma de kit que realmente la gente, exacto, este amarillo, la gente empezó a
aceptar la posibilidad de hacer el auto, comprarlo y fabricarlo él, es decir, armarlo por su cuenta, una modalidad que habían empezado en Inglaterra, si no me equivoco. No me da el cable. No, quería decir para los chicos, la diferencia que hay entre un Gordini original al andino por la relación de peso-potencia. Y también, bueno, el CX. Sí, es lo que dijimos, seguro. La diferencia, tres diferencias. Teníamos más liviano el auto, más aerodinámico y menor área frontal. Área frontal es la resultante de cortar en la parte más ancha, más amplia, corto el auto transversalmente y esa es una superficie, un área frontal. En el andino teníamos 50% menos de área frontal que en el Gordini. Entonces, sumando eso, lo que es menos resistencia al avance, menor resistencia al avance. Entonces, sumada el bajo peso, la menor área frontal y la forma aerodinámica, nos permitía aumentar la velocidad en cerca de unos 50 kilómetros aproximadamente con respecto al original. Esta es la maqueta que yo les conté a la derecha, que fue la primera que se hizo, donde se muestran todas las distintas entrañas del auto. El chasis con toda la mecánica, el motor, si ven, está puesto por delante del eje trasero, lo que aseguraba una buena distribución de pesos. A la izquierda, uno terminado que estaba en Tucumán, y esto cuando empezamos a construirlo, partimos de la base de cero. Se ve ahí el larguero ese central, el cajón central, que es un cajón que le da la estructura, era un caño central único, que era un diseño novedoso para la época, que solo lo utilizaba Lotus. Fue también arriesgado hacerlo porque no había experiencia, no teníamos experiencia, pero se hizo con el cálculo, la colaboración del cálculo de la viga por los alumnos de Ingeniería Aeronáutica de acá de La Plata también, de la UNLP, con los auspicios y el patrocinio del ingeniero Rafael Sierra, que era también catedrático de La Plata y dirigente importante del Automóvil Club. O sea que no escatimamos en esfuerzos en cuanto a calcular y hacer las cosas a conciencia. Si querés pasar alguna otra foto, More. Bien, es más o menos el mismo proceso de fabricación. Acá nosotros partimos de la base. En esa época se hacían los planos, pueden verlo acá abajo a la izquierda. Los planos los hacíamos en escala 1 en 1. Primero en 1 en 10 y después en 1 en 1. Un trabajo terrible para poder tener las dimensiones exactas. No teníamos la facilidad de hoy de la computadora que con un clic nos saca los dibujos en la escala que queremos. Entonces había que dibujarlo y la forma en que lo dibujaba yo, también había aprendido por haber cursado Bellas Artes. En dibujo artístico, en Bellas Artes, se utilizaba el papel de escenografía, que viene en rollos de 1,50 m de ancho, papel grueso. Entonces tiraba el rollo en el piso y con la santa paciencia y los escasos recursos dibujábamos los planos en escala 1 en 1. Con esos planos 1 en 1 y todos los cortes transversales que hacíamos cada 10 centímetros, cortes como si fuesen así perpendiculares al auto, recorríamos en alambre y hacíamos el armazón del auto en alambre. Hoy día eso es prehistórico, no se hace más, son otras las formas como me lo pueden resolver, pero en ese entonces teníamos que recurrir a esos métodos. Una vez que teníamos el armazón, no sé si se alcanza a ver en esta izquierda de abajo, ahí por eso se alcanza a ver un poco, con un cartón, recortamos un pedazo de cartón apoyándolo en un sector del armazón de alambre. Ese cartón se recortaba después en chapa, el artesano chapista le daba martillazos, cortes, recortes, hasta conseguir que la forma encajara exactamente en ese sector de la carrocería. Después otro pedacito, así de a parches, de a pedazos, artesanalmente el chapista iba dando la forma, si lo sabrá tu padre, el papá de Jair es también un artesano de aquellos, de esa época, y hace este trabajo hoy día en forma artesanal, en Buenos Aires, ¿no?
Esa es la forma en que llegábamos a construir, soldando los pedacitos y infinidad de martillazos que llevaba la pieza. Una vez terminado, se amasilla, se pinta, se pule y después recién, como último, se hacen las matrices. ¿Querés pasar otras fotos, More? Bueno, ahí construyéndolo, algunas fotos de la primera salida que hicimos a probar y donde también se voló la luneta trasera, esta que está acá, esta se voló, entonces la reemplazamos por esta abierta que tenía directamente una ventanilla vertical como si fuese una pick-up prácticamente, pero esta solución, fíjense acá también las curvas, fíjense que es toda una cantidad de curvas que tienen sentido, ¿no? Para poder deslizarse mejor en el aire y no crear turbulencias. ¿Querés pasar alguna otra, More? Bueno, estos son simples dibujos, los primeros bocetos de un proyecto, era con mecánica de 4L, allí se alcanza a ver la silueta de un 4L utilizando motor delantero, ahí dejábamos toda la mecánica también original, pero cambiábamos el diseño exterior de la carrocería. Todos estos fueron ensayos de diseño nada más, que no se llevaron a la práctica. El que está a la izquierda sí es una PPF 1500, de la que solamente hicimos 3 unidades, también modificando la cola, haciéndola diferente del modelo original. Un sacrilegio porque era un diseño hermoso de Viñales y yo me tomé el permiso de modificarlo sin previo anuncio. ¿Esas quedan algunas? No, hicimos 3 y no les he perdido el rastro, en absoluto. ¿Querés pasar otra? Bueno, acá también este es un trabajo que hicimos sobre el Fiat 600. Me salió de estilo porque todo el mundo. Abajo a la derecha se ve todo el piso, ese es todo el piso del Fiat 600. En este caso, serruchábamos y sacábamos toda la cáscara, todo el exterior del Fiat 600, carrocería, techo, puertas, capó, tapa de baúl, laterales, lo volábamos todo y dejábamos al descubierto el interior, que es un piso nada más. Ese piso no es estructural, porque al sacarle nada más que el techo a cualquier auto pierde consistencia. Entonces, sobre ese piso, ¿no? Que ya tenía toda instalada la mecánica, teníamos todos los puntos de anclaje de la mecánica, del motor y la dirección, sobre ese piso lo reforzábamos con caños estructurales. En ese entonces se utilizaban caños AM1020, 20x20, 20x40, 40x40, según el sector que fuera necesario reforzar, y transformábamos el piso en una estructura, en un chasis sólido. Sobre eso poníamos la carrocería hecha en plástico reforzado, después vamos a ver algunas otras fotos, poníamos la carrocería y se remachaba y soldaba en plástico a la estructura. ¿Querías hacer una pregunta? No, me parece. ¿Querés pasar otra foto? Bueno, acá este fue un proyecto Carvar para el doctor Carlos Pepe aquí presente y se ve el desarrollo comparado con el auto del que partíamos, un 404. El doctor Pepe tenía un 404 y quería hacer un gran turismo al estilo europeo. Entonces, rápido de reflejos, empezamos a serruchar, hicimos el mismo proceso. Serruchamos toda la carrocería exterior, quitamos techo, puertas, guardabarros, capó, baúl y dejamos el piso pelado. Sobre el piso se armó una estructura y se hizo todo en chapa, a mano, todo a mano el proceso, como les había mencionado en el otro, para transformarlo de un 404 sedan 4 puertas a una coupé deportiva especial. El auto casi terminado, después se perdió la historia, quedó la historia inconclusa acá. No sé, Carlos, no, se le perdió el rastro. Perdón. Después me voy a referir un poco, yo voy a hablar sobre esto, porque él es un constructor de autos, yo soy un destructor de autos. He destruido varios autos en mi vida. Incluso le digo que le compré una carrocería a Luis, que ya tenemos una amistad de 50 años hace. Le compré una carrocería de esas de plástico y le dije, voy a hacer una cosa distinta que vos. ¿Qué hice? Compré un escarabajo chocado, eliminé toda la carrocería del escarabajo porque el escarabajo tiene todo.
viendo la base con rueda, dirección, motor, todo. ¿Y qué hice? Y monté el Andino sobre una estructura de un escarabajo. Ese escarabajo era un 57 y lo tuvo durante un tiempo Minucho. Yo lo conocí, yo lo manejé. Claro, porque yo se lo vendía a Minucho después, sin terminar, todavía se lo vendía a Minucho. Después le perdí Lo la compró una chica ¿Eh? de rulos, Sí. y creo que era de Verazatena. Me decían, porque yo hablé después con él, porque yo Pero ese traté lo de manejé. recuperarlo después del tiempo, porque lamenté haberlo vendido. Traté de recuperarlo, pero me dijeron, no, está acá en La Plata, por tal lado, pero nunca me... Y luego él me mostró una foto, porque tuve un problema con ese auto, ¿no? Pero Luis explicó muy bien, la mejor distribución para un auto deportivo de motor es el motor al medio, por la distribución de peso. Claro, pero en cambio el Volkswagen tenía el motor atrás. Entonces tuve un problema cuando lo armé, después que lo armé me di cuenta que me faltaba ventilación. Entonces tuve que abrirle 2 ventanitas atrás, en la parte de atrás, le abrí 2 ventanitas para que el motor tuviera ventilación. En fin, no, son locuras. Ya le digo, después he destruido autos, Tenía un pero... baúl impresionante, ¿por qué? Porque todo lo que es la tapa de baúl de Andino, Sí. el escarabajo era baúl. Era baúl, sí. El motor era el pedacito de atrás, los últimos 60 centímetros, Sí. ahí entraba el motor del escarabajo. O sea, todo lo que es la luneta era todo baúl. Sí, exactamente. No, todo quedaba bastante lindo, ¿no? Y era muy cómodo también, pero no tuve ninguna dificultad. Lo único sí tuve que reforzar un poco atrás para soportar, porque si no la cola se me caía. Sí, no, pero bueno. Ya después le voy a explicar yo un poco las cosas, las bacanas que he hecho y que las he perdido en el tiempo también. Porque acá Luis, lo que quizás quiero recalcar con él, es lo siguiente. Los años 60 y 70 fueron años de lujo, porque él mencionó el Torino Lutheran, pero estaba Tulio Crespi, estaba pero había infinidad de gente que hacían autos especiales. Tulio Crespi tiene unos desarrollos de autos sobre Renault y sobre el Torino, Renault 4, el Renault Renault 6. 4, el Renault 6 y el Torino, pero hermosos. Y después hubo un desarrollo mucho, Lodi, López Diseño, que yo le compré las 4 carrocerías plásticas que él hacía. Bueno, ya después lo vamos a explicar. Pero no le quiero robar, porque hoy es la charla de Luis. Después yo voy a hacer algunas acotaciones al final. ¿Saben qué? Tenemos una cosa, tenemos un grave defecto. Y ya se los voy adelantando. Los dos, sí, bueno, ya, espero que perdimos. Pero un detalle, los dos nacimos el mismo día. Un 19 de junio, de distintos años, él es mucho más viejo que yo, Nacimos el mismo día. ¿Y cuál es el defecto? Somos geminianos. ¿Y qué problema tiene el geminiano? Escúchenme si es un geminiano. Que los geminianos hacemos las cosas con el corazón y no con la cabeza. Y así nos va. Así son la cantidad de errores que cometemos. Pero piensen una cosa, los errores nos alimentan. Si los sabemos captar y corregir, nos alimentan. En cambio, los éxitos nos envilecen porque nos creemos que somos ya eternos. Entonces yo, felizmente, he cometido muchos errores en mi vida. No los he mejorado, lógicamente, pero ello me ha enseñado a ir adelante. Y después le voy a hacer una reflexión, pero no le quiero robar esto. Sí. Perdón, en el taller de Arrecife, los Di Palma, Luis Di Palma le puso el motor de una coupé fuego de competición a un alce ligero y cuando puso primera salió para atrás el auto. No saben por qué. ¿Saben por qué? Porque la caja está al revés. Claro. Y ahí está tirado, yo lo vi en Arrecife. Así que detalles que tienen todo el mundo. Hasta a Luis Di Palma le pasó eso. Sí, no, te cuento uno. Yo armé un arenero sobre un chasis. Para mí, el chasis Citroën es extraordinario. Perdón, el 11 ligero nadie sabe quién es. No, saben, el 11 ligero, no se le El queda primer auto sin estribos. es un auto extraordinario. No le robemos el lugar a Luis. No, por favor, no, casualmente yo armé un arenero con mecánica Citroën, pero tenía que poner motor atrás. Entonces tuve que invertir la directa. Porque si no invertía la directa, me tenía 4 marchas para atrás y una para adelante. Di Palma hizo eso. Di Palma, el loco. Sí, ahora que lo menciona loco Di Palma, imagino. Pero
Acá ustedes no se imaginan la cantidad de genios que hay. El Torino, gran auto, sí, el Torino era un auto que el American Motors, era del American Motors, que no lo hacían andar ni para atrás ni para adelante. Lo trajeron acá, lo agarró Oreste Berta, que sí creo que fue Oreste Berta, o el que lo agarró, que ni siquiera era ingeniero. No, el diseño lo modificó el Rambler Pininfarina. Como dice él. Ah, bueno, no, sí, no, ya sé, no, sí, el diseño Hizo todo un trabajo pero de me refiero ingeniería. que no andaba, no lo hacían rendir. Bueno, cuando vino acá, lo agarró, creo que fue Oreste Berta, perdón, no quiero equivocarme, que no era ni ingeniero, era un tipo intuitivo.